there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger con Dave Smith, Jonathan Steele, Paris Reagan, Lon Larson, Dave Watts y nuestro invitado especial, Andrew Leo. Estamos muy alegres de tenerlo, Andrew. Él es de Johannesburgo, Sudáfrica. He conocido a Andrew por muchos años y ha estado viviendo por Dios desde los 5 años de edad, ¿verdad? Correcto. Y bueno, entonces durante el programa el día de hoy, usted opine, no espere a que alguien lo invite. Por favor, hágalo cuando guste, de acuerdo a como usted sienta. Gracias. La cruz de Cristo es la obra más importante en la gran obra de Dios. Piensen en eso un momento. Jesús levantó a los muertos. No hay nada más grande que eso en cuanto a lo que concierne milagros, pero no salvó a ni una sola alma. Él sanó a miles, pero no salvó a ni una sola alma. Su predicación fue tal que aún sus enemigos estaban atónitos al escucharlo a él ministrar, pero no salvó a ni una sola alma. Cada alma que ha sido salva en la historia fue por y a través de la cruz de Jesucristo. No digo yo el madero, sino lo que Él logró allí. Y Él se entregó a sí mismo como un sacrificio perfecto. Y Dios permitió que permaneciera así por las necesidades de toda la raza humana, por lo menos de aquellos que creyesen. Y es la razón del por qué titulamos este programa El mensaje de la cruz, porque usted puede aprender mucho de estas cosas y aún no llegar al cielo. Usted puede aprender muchas cosas buenas, cosas grandes, mas aún así no salvar su alma. Pero si usted acepta a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo salvará eternamente por la gracia de Dios. Así que estamos felices de tenerlos con nosotros el día de hoy. Quiero que lo sepan. Y Dave, comenzaremos, si es posible, con el 4º versículo del 6º capítulo de Romanos. ¿Tengo razón o no? Sí, Señor. Muy bien. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. La ley no está muerta. Me voy a detener aquí un momento. ¿Por qué Pablo se relacionó o mencionó la ley tantísimo? Por ejemplo, lo que acabamos de leer. Dice aquí que así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. Cuando la mayoría de gente a quien él le ministraba eran gentiles. Ellos no sabían nada acerca de la ley. La ley era un misterio para ellos. No les importaba en lo absoluto. Entonces, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Pablo trató con esto tanto como lo hizo? Hermanos, hay varias cosas que presentaban antes de los judíos. La iglesia de Roma fue edificada después del Pentecostés, día del Pentecostés. Y todos eran judíos. En 49 después de Cristo, Claudio dio un edicto que eliminaba a todos los judíos de Roma. Y después encontramos la gente tal como Priscila y Aquilas, y Pablo los conoce. Pero en el 55 después de Cristo, sino que el emperador murió y los judíos se les permitió regresar a Roma y fueron en masa. Si leemos el último capítulo de Romanos 16, encontramos 17 nombres, algunos grandes llamados con el apóstol Pablo, los judíos que regresaron a Roma, pero esos 6 años existieron, del 49 al 55, eran en su mayoría gentiles, pero ahora los gentiles han regresado, y en el capítulo 14 miramos que hay una disensión entre
los judíos y los gentiles. Disculpe un momento. ¿No cree usted que parte del gran problema de Pablo era en cuanto a la ley? Que cuando los gentiles venían a Cristo, habían nacido de nuevo, ya sea en Roma o donde quiera que hubiera sido. Pablo tenía un problema con muchos de sus seguidores judíos, gente que era salva, había aceptado a Cristo, pero estaban tratando de guardar la ley también. Así es, y eso fue el problema con la iglesia primitiva, inicialmente en el primer siglo. Trataba de hacer que estos convertidos judíos trataran de guardar la ley. Y muchos de ellos lo hicieron, pero lo que estaba tratando de presentar fue que los hombres y las mujeres que eran judíos, tal como Priscila y Aquilas, que fueron sacados de Roma en el 49, regresaron en el 55. Ahora estos que eran discípulos de Pablo, muchos de ellos que conocían el nuevo pacto, fueron entrenados por Pablo, estaban ahora en Roma. Entonces yo creo que la voz de ellos sería muy fuerte y grande en contra de cuál intento judaísta. No lo miramos aquí, pero un entendimiento de nuestra relación a la ley se necesita desesperadamente hoy. ¿Qué quiere decir con eso? Nunca ha habido un creyente, especialmente un gentil, que Dios salvó y no entraba en las escrituras del Antiguo Testamento. No pudo haber sido salvo en el primer siglo y no ver las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué voy a hacer con la ley? Y Pablo en Romanos 7 está declarando que la ley tiene dominio sobre el hombre, judío y gentil, al menos que haya una muerte. Y él describe aquí entonces que nuestra unión con Cristo, que nos provee con la idea de estar crucificado con Cristo, nos ha libertado de la autoridad y la responsabilidad a la ley mosaica. Pero hay algo en la ley que atrae a los gentiles tanto como a los judíos. A todos los hombres. Específicamente para los judíos, de hecho, era la presión judía que los llevaba a la ley mosaica. Pero sí podemos ver en los gentiles una tendencia de tratar de obedecer la ley para poder estar en relación correcta con Dios. Así que yo creo que hay mucho que está pasando allí. Hay una inclinación interna hacia el hombre que está en el corazón del hombre. Pues a la gente le gusta, pero cuando está la presión exterior de la comunidad religiosa diciendo, bueno, miren, es que esta situación de Cristo está bien, pero si realmente quieren estar bien con Dios, tienen que circuncidarse y también tienen que comer correctamente, de acuerdo a las leyes dietéticas, los días de fiesta, todos estos elementos correctos, si realmente quieren tener una relación correcta con Dios. Así que yo creo que existe ambos la inclinación de la humanidad de adaptar la ley, pero también la institución religiosa. Bueno, muchos de los judíos que le habían dado su corazón a Cristo estaban enseñándole a los gentiles que habían venido a la ley, o al Señor, perdón, que necesitaban guardar la ley. Algunos de ellos hasta llegaron a decir que si no eran circuncidados no iban a ser salvos. Entonces ese problema era bastante severo. Pablo tuvo que pelear contra eso todo el tiempo. Sí, ese problema fue severo en la primera iglesia. Pero en Roma no creo que fue tanto un problema. Cuando leo Romanos 14, si miramos las instrucciones de Pablo en la carta de Romanos, capítulo 14, la misma cosa que fue dirigido, él lo compara a lo de Gálatas. No parece que hay un esfuerzo judiciante que está sucediendo en Roma. Lo que estaba sucediendo es que habían unos gentiles que habían aceptado a Cristo y mientras ellos no pensaban que la ley se requería para la salvación, todavía se estaban preguntando, ¿qué hacemos con la ley? Y todavía algunos de ellos estaban moviéndose hacia el día de reposo, algunos siguiendo las leyes de la comida. Y en la carta de Pablo, en Romanos 14, aquellos que entendían la doctrina del nuevo pacto, dice, miramos esto, hermanos, si no de una duda, ese es bien diferente al acercamiento de los Gálatas. Él les dice a ellos, soy maravillado que están tan removidos del Evangelio, tan en una parte mira la ley que no se entiende por los creyentes, pero no se mira como un medio de salvación. Romanos 14, en Gálatas, los
fuerte de los judaizantes. Usted lo que dijo, muchas veces venían y demandaban que guardaban esta ley o no están bien con Dios. Entonces los dos, o las dos situaciones son un poco diferentes, pero lo que es demandado es que todavía tiene que comprender que la ley mosaica no tiene autoridad sobre los creyentes. Sí, mi hermano Swagger, yo quería decir que los que estamos en el instituto hemos leído las obras de Leon Morris. Leon Morris fue un australiano teólogo que murió hace años, pero en este pasaje dice que los creyentes terminaron con la ley. No es una opción para ellos, para salvación. No tienen que estar bien con Dios, obedeciendo algún tipo de ley, de acuerdo a cómo ellos aceptan las leyes y como la mayoría de gente lo ha hecho. Muchos dicen soy salvo por gracia, pero tenemos que obedecer la ley para agradar a Dios. Aquí Pablo deja en claro que los creyentes están muertos a la ley en cuanto a principio para vida y justicia ante Dios. Así que yo creo que él resumió bien todo eso. Sí, lo que ellos hicieron fue que estos proponentes de la ley, gente que era salva, ellos, no estoy completamente seguro, pero dice que la Pascua tenía que guardarse para siempre. No solamente unos cuantos años, Correcto, pero para sí. siempre. Y lo que ellos no entendieron, por supuesto Pablo les enseñó, pero lo que ellos no entendieron fue que cuando ustedes aceptan a Cristo, ustedes aceptan esa Pascua. Sí. Es automático en su corazón y en su vida. Y eso es lo que tuvieron problemas para entender. Cristo en sí es el nuevo pacto. Sí, Que Cristo, Él es el mediador del nuevo pacto. no solamente lo Y tiene, él es el nuevo pacto. Eso es lo que yo creo que bastantes personas no pueden entender y todavía no entienden. Sí. En el comentario de los rabinos judíos de aquel periodo de tiempo, tenemos un poco de sabiduría en cuanto a cómo los líderes religiosos vieron la ley. Verdaderamente sintieron que fue la ley quien les daba la vida. Así que en Gálatas, en la iglesia de Galacia, sin duda alguna los judaizantes querían que estos vinieran a su necesidad de la ley mesiánica, porque esos judaizantes hubieran pensado que esto es lo que da la vida, tienen que guardar la ley. Y también puedo imaginarme que los gentiles en Roma, aunque este es un escenario diferente, este es un escenario muy diferente de lo que estaba pasando en Roma, aún así los gentiles en Roma hubieran visto la ley como impartir algo valioso de parte de Dios a sus vidas. Y por eso es que lo necesitan. Así que yo creo que la humanidad ve la obediencia a la ley o la tradición de la iglesia como impartirles algo que ellos necesitan de parte de Dios para reconocer y bendecir sus vidas. Y lo que Pablo está enseñando en ambas instancias es que la ley, que el creyente está muerto a la ley. Pablo dice, yo por la ley en Gálatas, dijo él, yo por la ley estoy muerto a la ley. Aquí él está diciendo, hermanos, vosotros os habéis muerto a la ley. Así que en ambas instancias quiere que la comunidad a quien le está escribiendo que entiendan, después de que el creyente ha venido a Jesucristo, a través de esa unión con Cristo, siendo crucificado con él, bautizados en el Espíritu, en su persona, en su muerte, sepultura, resucitados a la novedad de vida. Una vez que eso sucede, ese individuo, su relación a la ley mosaica ha terminado. Sí. Y eso es cierto de la religión Sí. tradicional también. Pero los humanos le encantan hacer cosas. Como dijo, Los humanos le encantan hacer cosas, les gusta hacer cosas. sí, Entre más hago, yo pienso, más santo soy, sí. lo más santo soy. Y para entenderlo, estoy en deuda a eso. Es difícil para que nosotros confiemos. Sí. Porque me hace sentirme bien y mejor y más justo a otra persona. Sí. Cuando solo es la carne. Sí. El término deuda es grande. Pablo usa la palabra deuda, lo que describe la nueva relación entre el nuevo creyente y la ley mosaica debería ser. Y ese es muerto. En otras palabras, ninguna relación entre los dos, los muertos. Usa el mismo término, hermano Swagger, para describir la separación de la naturaleza pecaminosa en Romanos 6. Es el mismo término. Estamos muertos a la naturaleza pecaminosa y aún nos hablan de estar muerto a la carne, muerto al mundo y en esencia
no en tantas palabras, pero muertos al diablo. Y todo eso por el resultado de nuestra unión con Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Entonces, cuando usted está muerto para una cosa, ya no tiene que tener una relación con eso. Exacto. Y lo que tenemos que entender, y a veces la gente se molesta cuando digo esto, el antiguo pacto no es mi pacto. No lo es. Fue roto. Así es. Fue absolutamente roto. Mucho antes del día de Cristo, la gente judía lo rompió, ni estaba invocándose. Dios se divorció de su pueblo en Oseas capítulo 2, lo pueden ver. Y este nuevo pacto, la promesa de Jeremías 1, reemplazaría el antiguo. Cuando uno trae un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y cambia el orden del sumo sacerdote, tiene que entender que hay un cambio de ley. El nuevo pacto hace el antiguo pacto absoluto. Entonces, Sí, pero cuando los judíos insistían en guardar la ley, es lo que estaban haciendo. Eso en esencia era un insulto a Cristo. sí, En esencia estaban diciendo que lo que Él hizo en la cruz no era suficiente. correcto. Y tengo que añadirle a eso que es una abominación. Y lo que no podían entender es que, y miramos esto en 1 Corintios capítulo 15, la ley realmente es la fuerza del pecado. La ley es la fuerza a la naturaleza pecaminosa. Cuando están insistiendo en esto en Gálatas y están encontrando esto en Romanos, lo que no se dan cuenta que están haciendo es que realmente le están dando fuerzas a la naturaleza pecaminosa que está en ellos. Solo es la gracia, y eso es lo que hemos aprendido en Romanos 6, de 5 a 6 de Romanos. Solo es la gracia que tiene la autoridad para vencer el pecado en nuestra vida y de destronar el pecado en nuestros corazones, en nuestra vida. Pero cuando aceptamos las leyes o las tradiciones religiosas, lo que estamos haciendo es dándole fuerza a lo que quiere destruir y dañar nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos algo el día de hoy es lo mismo que los judíos de hace 2000 años. Cuando nosotros decimos, yo puedo ayunar 5 días, 20 días o lo que sea, y eso me dará a mí la victoria sobre el pecado, nosotros insultamos a Cristo diciendo Así que es. lo que Él hizo en la cruz no es suficiente. Sí, Y estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo en los días de Pablo. correcto. Y cuando tomamos la Santa Cena, el ayuno es bíblico, la Santa Cena es bíblica. Y pensamos eso va a hacer el trabajo, pero no lo hará. Correcto. Es algo sagrado, pero no nos dará la victoria para el mundo, la carne y el diablo. Correcto. No lo hará. Y esa iglesia moderna realmente, al tratar de hacer este tipo de cosas, es hacer exactamente lo mismo que los judíos de los días de Pablo estaban haciendo. Perdón. Adelante. Yo creo que es importante que sepan los creyentes que Dios quiere que produzca una vida santa en ellos. Yo creo que el creyente dice, no quiere Dios que haga cosas buenas, que lo ame con todo mi corazón. No quiere que Dios que le sirva a Él y que dé mi diezmo. Sí, ciertamente, Dios quiere que hagamos todas esas cosas y sean parte de la vida del creyente. Pero como parte de nuestra vida y nuestro vivir, Correcto. Cuando nos acercamos como un camino para ganar algo de Dios, lo que quiero decir es justicia, victoria sobre el pecado, cosas que Cristo pagó sobre la cruz del Calvario. Lo que estamos haciendo estamos creando otro pacto. correcto. Ya no somos fieles al pacto que Dios hizo. Se está con repudiando la humanidad. cruz, está diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz, Jesús pagó por toda victoria. Correcto, sí. Usted no puede pensar en un solo problema que tenga un creyente que no haya tratado él en la cruz. Entonces esas cosas deberían ser un resultado de mi relación con Cristo a través de la cruz. Bueno, y luego la pregunta se convierte en ¿cuál es la fuente de poder que puede empoderar ese estilo de vida? Un estilo de vida que sea de agrado a Dios. Bueno, la Escritura nos dice que es la gracia de Dios
la que ha destronado al pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20. El pecado ha reinado para muerte y también mi gracia reinó por la justicia o a través de Jesucristo para justicia. Entonces, ¿qué es la fuente de poder en la vida del creyente? ¿Qué causa que ellos vivan en victoria? Y la respuesta es la gracia. Y luego uno dice, bueno, entonces hemos escuchado que hay un ex estudiante bíblico que contó esa historia, contó este mensaje que usted estaba enseñándole a un pastor en el gimnasio. Creo que el hermano Larson ha contado esa historia antes y le dijo al pastor todo lo que él estaba aprendiendo acerca de la gracia, el mensaje de la cruz y de cómo el Espíritu Santo obra a través de la fe en Cristo y lo que él hizo en el Calvario. Y el pastor dijo que todo lo que usted acaba de decir es correcto. Pero si yo le enseño eso a mi gente, se van a volver locos con el pecado. La verdad es que si usted no lo enseña, se van a volver locos del pecado. Porque la gracia es, y realmente esto es importante de entender, que la gracia es la ayuda del Espíritu Santo. Es lo que la gracia es. La única respuesta para el pecado es la cruz. Y el único lugar en donde se puede encontrar la gracia es en la cruz del Calvario. Correcto. Entonces, un ministro no debería tratar de controlar su pueblo. Él debería convencer a ese pueblo para permitir que el poder del Espíritu Santo... Sí, como si el pastor pudiera hacer un mejor trabajo con el Espíritu Santo. Sí. Y hemos hablado de la ley y la relación de las leyes el cristiano, pero la ética más alta, el absoluto más alto, el estándar más alto Así es Cristo, es. no la ley. Andrew, si es posible, ¿cómo es que el mensaje de la cruz está avanzando ya en Sudáfrica, en las iglesias? Muy buena pregunta. Si miro a Johannesburgo, si miro a Johannesburgo, hay como 50 iglesias que han comenzado en los últimos 10, 12 años por el mensaje de la cruz. Eso es bastante. Y hay esta noción por algunos, como usted mencionó, que nunca se había escuchado, nunca se ha enseñado, porque muchas de las iglesias pentecostales son muy legalistas, ¿saben? Entonces, es lo que yo hago. Entonces, lo otro es, si nosotros le decimos a la gente que ponga su fe solamente en la cruz, le estoy dando una licencia para pecar. He escuchado eso antes. Lo acaba de decir. Sí. Es lo que acaba de decir. Y Pablo se dirige a eso diciendo, ni lo permita Sí. Dios. Eso no es una licencia para pecar. Pero vivir bien, si no entiende el mensaje de la santificación, porque en Sudáfrica la santificación se piensa de que qué es lo que uno hace y decirle a alguien solo tiene que creer y tener fe y el Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo haga lo otro es difícil. Debemos llegar a entender los métodos y la manera Así del es. nuevo pacto. Es lo que el mensaje de la cruz hace. El antiguo pacto era, aquí está la ley. El mensaje de la cruz es el significado del nuevo pacto. Sí, el antiguo pacto dice, esta es la ley, guárdenla con la fuerza de voluntad. El nuevo pacto dice, ustedes tienen que poner su fe en Cristo y en lo que Él ha hecho, y la gracia de Dios comenzará a fluir y de allí salen las obras. Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la Así fe, es. no por obras para que nadie se gloríe, pero luego nosotros somos su hechura o hechura suya. Así que no estamos enseñando ni Correcto. predicando contra la santidad, estamos hablando de la ruta correcta a la Así santidad. Fe en Cristo y la cruz trae la gracia, lo cual produce el mover y la operación del Espíritu Santo y vivir bien. Entonces, vivir bien está en el mensaje de la cruz, pero sí tiene que enseñarse correctamente por el predicador. Pero si no está viviendo bien, todo lo que hace no vale la pena. En mi opinión, si usted no tiene una vida correcta, entonces la gracia de Dios no está obrando. Porque si la gracia de Dios estuviera obrando, si usted va a Tito capítulo 2, Pablo dijo que por la gracia de Dios os ha aparecido a todos trayendo la salvación. Así que la gracia trae la salvación, pero hace más que eso. Enseña, esto es lo que la gracia hace. Esto no es lo que el pastor hace, no se trata de... No, sí es lo que el pastor hace, pero esto es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos, que la gracia lo logra en la vida de la persona. Nos enseña a negar la impiedad
nos enseña a negar la concupiscencia del mundo, nos enseña a vivir sobriamente, justamente y piadosamente en un mundo que define y desafía tal vida. Entonces, cuando la gracia de Dios, literalmente, de acuerdo a Pablo, el hombre que ha canonizado, de acuerdo a Pablo, la gracia de Dios es la única fuente de poder que puede lograr la vida justa. Sin la gracia va a haber una vida injusta y tal vez se vea muy religiosa, tal vez se vea muy astuta, pero si no es la gracia, no es la palabra de Dios. Sí, una de las cosas, y realmente no hemos hablado de eso, y vamos a hablar antes de la pausa. Romanos 7:1 dice que la ley tiene dominio sobre un hombre, mujer, niño y niño mientras él vive. Y después en el versículo 4 nos enseña que todos los hombres nacen bajo la ley. Por eso tiene que haber una separación de la ley para poder ser unido con Cristo. Si no hay separación del dominio de la ley, entonces no se puede casar con Cristo. Entonces Así nuestra es, unión con correcto. Cristo tiene, y esa es la razón por la ilustración, la 2 en el versículo 2 y 3. Si no estamos muertos a la ley, no podemos unirnos con Cristo. Y esto es lo que él dice. Él dice que puede estar casado con otro, significa que estaba casado con la ley. Todos los hombres que no aceptan a Cristo van a ser juzgados por la ley. Nosotros tenemos que ser sueltos totalmente para podernos casarnos con Cristo. Y esto es donde esta relación con la ley tiene que se tiene que entender. Somos libres de eso para poder estar unidos con Cristo. Pero debemos entender que esto es para las leyes que inventamos hoy también, y leyes que la iglesia inventa, leyes que los predicadores inventan. Lo hacemos nosotros. Probablemente podemos decir, sin temor a contradicción, que cualquier hombre en este lugar ha inventado leyes pensando que van a hacerlo a uno más santo, Cierto. que nos va a dar la victoria. Sinceros, pero totalmente Sí. equivocados. Es un insulto para Cristo. Todo lo que necesitamos se encuentra en la cruz de Cristo. Correcto, pero la ley más principal es la ley mosaica. 613 que no tenían que ser descuidadas, y somos libres totalmente de eso para unirnos con Cristo. Y después tenemos que entender este principio de fe y gracia, que es las marcas principales de la vida del nuevo pacto. Y ahí es donde su mensaje, del mensaje de la cruz, confunde a la gente porque han sido libres del dominio de la ley y después regresaron al mismo principios de vivir por la ley porque no entendieron. Y así frustrarán la gracia de Dios. Correcto, y vamos a ver el versículo 5, la cosa que estaba hablando en 1 Corintios. Yo creo que necesitamos pausar rápido. Sí, así es, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta. Andrew, usted dijo algo fuera del aire que creo que tiene que repetir. Que la gracia, obras, desecha las obras de la gracia, porque la justicia, como dijo Pablo, viene a través de la fe. Pero usted estaba diciendo, creo que a lo que se estaba refiriendo es lo que usted dijo fuera de cámara. Usted dijo, yo no entiendo. Oh, bueno, está bien. ¿Por qué la gente sigue guardando la ley, guardando esas fiestas y las ceremonias? ¿Qué le hace en usted? Me hace sentir mejor. Sí, porque la Biblia dice que Cristo guardó la Y ley. esto solamente soy yo hablando experiencia personal, pero lo tiene que tomar como eso, como experiencia personal. Pero cualquier persona que ha dicho, yo estoy guardando la ley mosaica, yo voy a guardar parte, nunca la mantienen toda. Nunca van a regresar a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Nunca van a guardar todo eso.
o van a guardar parte nada más. Y estoy seguro de que dicen la gente, bueno, si usted fuese maduro en Cristo como yo, entonces también usted estuviera guardando la ley de la manera como yo lo estoy guardando, o la enseñanza Sí. de lo que yo estoy haciendo. Así que siempre parece como que hay una mezcla de inmadurez, pero también hay un sentido de autojusticia que viene con la gente que parece como que quiere regresar a la ley del Antiguo Testamento. Creo que así lo estamos diciendo y lo voy a seguir diciendo. Yo no siento como que la ley mosaica es el problema más grande. Yo siento como que son leyes que nosotros mismos inventamos. Así es. Yo estoy de acuerdo con usted en el mundo de hoy, pero el texto está tratando con la ley mosaica específicamente porque representa una ley. Es lo que estaba a moda entonces. Sí, al otro lado de eso es cuando los cristianos entran al cristianismo hoy, la escritura completa está disponible para ellos. Van a leer en el Antiguo Pacto que este estatuto es un estatuto eterno, es eterno. Entonces tienen preguntas legítimas en sus mentes. Y Pablo, en este libro, en Romanos 14, nos dice que esa gente que están confundidos de su relación con la ley, vamos a llevarlos a nuestra comunión. Si quieren guardar una ley, que lo guarden. Si quieren comer eso, que coman eso. No argumente con ellos, pero después dijo lo que él sentía, lo que era correcto en Romanos 14, que el reino de Dios no es comida ni bebida, etcétera, etcétera. Hay una diferencia entre una persona que está tratando de figurar cuál es su responsabilidad con la ley mosaica a guardar o no. Hay bastantes personas y yo trato con ellos en línea todo el tiempo que piensan que la ley todavía es un estandarte que tenemos que guardar. Es por eso que nosotros nos metemos un pleito. Hay que guardar los 10 mandamientos. No, le dije, no es mi pacto. Y la gente, no es mi pacto. Si los 10 mandamientos es mi pacto, entonces tiene que guardar el día de reposo. Y yo no lo puedo espiritualizar. Eso no es lo que escribió Moisés. Él dijo que hay que guardar un día. Yo soy libre de todo eso. Entonces entro a un nuevo pacto donde hay unos estándares más altos. Ese pacto no es revelado en totalidad por el antiguo. Lo que confunde es el Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto. Entonces no me debería sorprender de que su espíritu nos dirige a la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, algunas de las cosas que encontramos en el nuevo pacto también se encuentran en el antiguo, pero tenemos que tener cuidado. Esto es lo que nos está enseñando el texto. Somos libres del viejo, antiguo, para casarnos con el nuevo. Usted no está diciendo que está bien maldecir y está bien, hacer alguna de esas cosas, tener otros dioses, cometer adulterio, todo eso. No. Acordémonos que Cristo cumple la ley y su voz, cuando Él es introducido, su voz sobrepasa a Moisés. La ley en sí nos enseñó en Deuteronomio 18, que Dios iba a enviar un profeta que tenemos que ponerle atención. Y ese profeta fue Cristo. Hebreos 1 nos dice que Dios en el pasado habló por la ley a través de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces la voz de su Hijo, el momento que es introducido, sobrepasa todo y cualquier cosa que Moisés dijo. Entonces Él clava la ley a la cruz e elimina nuestra responsabilidad a la ley, y aún en sus enseñanzas, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él nos enseña y su voz es transmitido por los apóstoles, y en el nuevo pacto una nueva opción o un beneficio nuevo. El Espíritu Santo ahora mora dentro de cada creyente y Él confirma el Nuevo Testamento, las epístolas, y confirma las actividades correctas de los evangelios, y aún nos da información de cómo actuar justamente que no se escrita en ningún lugar.
no trate no te enojes con cualquier persona. Son sugerencias. Cuando usted dice que estar en Cristo por fe lo hace usted un perfecto cristiano. Sí, pero nuevamente tenemos que darnos cuenta que Cristo, la vida justa de Cristo, es imputada a nosotros. Entonces, en Romanos 8:3 nos dice, o 4, la justicia de la ley está en nosotros, no por lo que hacemos, sino por aquel que aceptamos, pero no nos detenemos ahí. Ese es posicional y eso tiene que estar ahí para estar bien con Dios. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a vivir en algo que Dios no ha declarado perfecto? En el Nuevo Testamento, el día de reposo se menciona con mucha rareza como en el Antiguo Testamento, a diferencia de eso. Correcto, y el principio es diferente. Correcto, sí, es diferente. Hebreos 3 y 4 tratan con el sábado. Sus reuniones se llevaban a cabo el primer día de la semana. Correcto, pero el día de reposo es descanso, reposo, y Jesús es nuestro reposo. Sí, eso es lo que significaba y debía representar reposo. Sí, exactamente. En el Nuevo Testamento hay un reposo en el cual nosotros podemos entrar, así que aún hay un reposo que estamos esperando. La ley del Antiguo Testamento, perdón, David, No hay problema. la ley del Nuevo Testamento nos da perspectivas que fueran sombras y tipos que no iban a ser para siempre, eran tipos y sombras de cada uno de ellos fueron cumplidos en el proceso del nuevo pacto. Amén. Entonces regresamos hacia atrás y vamos a la ley. Estamos muertos a la ley para poder estar vivos para Cristo y realizar los beneficios y andar en el cumplimiento de la ley, la plenitud de las fiestas y aún de las cosas que no han sucedido. Todo está en Cristo y cuando usted agrada a Cristo, usted guarda la ley. Eso es lo que quería reiterar. Hermano Swagger lo ha hecho claro en sus predicaciones, lo que ha escrito a través de los años. El fundamento de todas las doctrinas tiene que ser la cruz de Cristo. Si doctrina es basado en otra cosa aparte de la cruz, va a ser falsa. Entonces, el libro es un libro unificado. Los 66 libros son unificados. Cuando su fundamento es la cruz, entonces su doctrina, el entendimiento del Antiguo Testamento, las sombras y tipos, viéndose enfrente al Calvario y al Mesías y el nuevo pacto, viendo que el Mesías llegó y entonces diciendo, Pablo explicó cómo vivir este nuevo pacto. La cruz guarda todo esto en el balance correcto, lo mantiene en el enfoque correcto, nos mantiene el complemento de esas 613 leyes. Y cuando miramos a Romanos aquí y miramos la iglesia del primer siglo, estamos hablando que esta ley ha estado en efecto por 1500 años en ese punto. Esto es lo que sabían, eso es lo que enseñaban, esto es lo que... Entonces, alejándose y aceptando lo que Pablo estaba enseñando aquí, muy difícil. Era difícil, muy difícil, porque nosotros que crecimos en el pentecostalismo clásico, es difícil de dejar a un lado de guardar la ley porque mamá, papá, abuelo y abuela enseñaban y practicaban eso por mucho tiempo. Entonces el mensaje de la cruz confronta a nosotros mismos cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos, hey, estaba tratando de vivir para Dios por mis leyes que yo inventé, por mi propio legalismo, lo que se me enseñaba sobre las tradiciones. Y lo mismo, como usted dijo, los cristianos del primer siglo es lo mismo hoy. Hay algunos que todavía están tratando de vivir por la ley mosaica, pero cualquier ley. Pero tenemos que entender que la cruz tiene que ser el fundamento de nuestra doctrina. Si no, vamos a poner todas otras cosas ahí. Amén. Y cosas que nos hacen sentir bien, cosas que parecen espiritual. Cuando yo estaba en la universidad, el judaísmo mesiánico era bien conocido. Yo fui a una congregación que pasaban en la torre y todos lo besaban mientras pasaban. Yo no lo besaba, pero todos lo besaban y hacían todas las fiestas y estaban guardando todas esas cosas. Y como Parents dijo, somos más espirituales porque somos cristianos y estamos guardando estas fiestas y leyes. Sí, mi experiencia en eso no se trata tanto de guardar la ley de Moisés en cuanto a la gente que está ya inventando sus propias leyes. Sí, correcto, sí. Y eso se convierte en su estándar de justicia.
Y lo que es importante para nosotros, la iglesia, entender, si Pablo quiere una separación de la ley que Dios dio, entonces él ciertamente quisiera una separación de cualquier ley que nosotros creamos. 100%, sí. Toda la ley se cumple Sí. en Cristo. Y si podemos hablar de lo que está hablando un poquito del hermano Lawrence, un poco de una manera diferente, uno de los argumentos más grandes en el libro de Gálatas, pero nos da una perspectiva de lo que Pablo está tratando de decir aquí también, que la ley nunca se fue dada para reemplazar el pacto inicial que Dios le dio a Abraham. Y el pacto que Dios le dio a Abraham fue un pacto que Dios entró con él mismo. Cuando Abraham pidió algo, ¿cómo sé que va a cumplir esa promesa que me ha dado? Dios le dijo, va a conseguir animales y voy a hacer sacrificios. Él pone esos sacrificios y Dios pasa por ahí. Es lo que pasaba en esos días. Normalmente dos partidos que hacían un pacto decían, el que viola el pacto, esto, lo mismo le va a pasar a aquel que rompa ese pacto, que sea partido por mitad. Abraham no caminó con Abraham, sino que él mismo. La promesa de Dios a Abraham no fue una promesa que él está entrando con él y Abraham, sino que él mismo. Lo único que puede hacer Abraham es creer. Ser aceptado. Y Abraham cree y lo cuenta Dios a Abraham por justicia. Y Pablo dice en Gálatas que Dios nunca dio la ley mosaica para anular ese pacto. Nunca dejó de obrar Dios con la humanidad por la base de fe y la promesa y la recepción de la gracia imputada. Ni aun cuando la ley llegó, y Pablo nos dice por qué llegó la ley. La ley llegó por dos razones: para exponernos al pecado y para presentarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Y eso, y solamente eso, expone la sangre y causa que nos fortalezcamos. Y en segundo lugar es para dejarnos al pie de Jesucristo y creer como Abraham creyó. Este es el pacto. Sí, entonces lo que es tan difícil para la iglesia entender es que cuando nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, realmente predicamos el contenido, esto es importante, el contenido del nuevo pacto. El contenido del nuevo pacto dice de que usted entra a tener relación con Dios por fe, Dios después responde por gracia, y la gracia, muchos aspectos, pero está conectado a la obra del Espíritu Santo. La gracia produce algo en nosotros. Entonces, Pablo primero va a enseñar el camino y el medio del nuevo pacto. Esa es una prioridad. Tenemos que hacer que la gente entienda los medios y el camino del nuevo pacto, pero Pablo jamás escribió una epístola con la que él se detuviera en los medios y el camino del nuevo pacto. No solo nos enseñó doctrina, sino que también después dijo que esto es lo que los medios y el camino produce. Exacto. Bueno, La predicación de la cruz era la predicación del nuevo pacto. Así es, y era el método, el medio, pero también incluye los mandamientos de la vida prácticamente cristiana. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo, pero Pablo no tenía miedo de escribir Romanos 12, 13 y 14. Cuando leemos esas palabras, esa es una demanda de cómo nosotros debemos actuar. Así es. Gálatas, y esto nos da esa aplicación práctica en el 5 y 6. Colosenses nos da vida práctica en los capítulos 4 y 6. Y cada una de sus epístolas, Pedro escribía a hermano Swagger y decía, sed santos como yo soy santo. Pablo escribiría en Corintios y diría, salid en medio de vosotros y apartaos. Entonces lo que debemos entender es que el nuevo pacto, en cuanto a caminos y medios, el mensaje de Cristo y la cruz, siempre nos proveerá si nosotros lo seguimos. Y si nosotros vemos lo que se supone que debemos hacer en esas epístolas y cartas, siempre vamos a llegar a la vida cristiana práctica, la vida santa. La justicia es nuestra, pero la justicia también es nuestra como responsabilidad. Correcto. Y la única manera de llegar ahí es aceptando los medios y los caminos del nuevo pacto. Sí. Nuestros amigos en el movimiento pentecostal y de santidad han intentado por siempre, de mil maneras. Así y es. si uno viola los medios y el camino fe en Cristo y este crucificado, nunca llegarán a el resultado deseado del nuevo pacto, que es vida justa, la justicia imputada,
pero también la justicia realizada. Todo nuevo pacto, todo autor del nuevo pacto nos decían los caminos y los medios, pero no se detuvieron allí, y nosotros tampoco debemos. Correcto. Y cuando comenzamos a decir, salid en medio de vosotros y apartaos, no estoy predicando la ley, estoy predicando, pongan su fe en Cristo y la cruz, dejen que la gracia de Dios obre en ustedes, y Él los atraerá, los sacará del Así mundo, es. los guiará y les dará la fortaleza para hacerlo. Así que si Pablo, a mí me gusta decirlo de esta manera, si Pablo lo escribió, hermano Swagger, nosotros debemos predicarlo. Sí, amén. Y saben, lo que está diciendo es fenomenal para la iglesia, pero la iglesia no quiere eso. Yo diría que bastantes personas, ellos dicen que lo quieren, pero lo que están haciendo es que no están predicando cómo vivir justo, están predicando vivir bien, pero están deteniendo el poder para vivir bien. Medios del camino. Porque es solamente a través de la cruz. Sí. Y eso es lo que la gente no entiende. Lo que están haciendo, sintiéndose bien. Se siente bien, dicen, yo puedo hacer algo, yo hice algo. Cada vez que yo regreso a casa y tengo que trabajar en la yarda, no me gusta. Sí. No me gusta antes y durante y después. Sí, exacto. Pero ¿sabes qué? Cuando se termina y yo me puedo sentar y verlo, hice un buen trabajo. El problema es que cuando se trata de la salvación, cuando se trata de vivir justo, estoy en el proceso de antes o durante y odio el proceso porque no estoy permitiendo que fluya la gracia, no estoy permitiendo que el poder del Espíritu Santo fluya y empoderarme de vivir de la manera que debo de hacer. Entonces nunca llego para ver, mire cómo viví, lo hice bien. Estoy haciendo algo, voy a hacerlo bien. Pero ¿sabe qué? Nunca voy a admirarlo. ¿Por qué? Porque la única manera que puedo admirarlo es que si yo descanso en Cristo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os daré descanso. No tenemos que trabajar porque el Espíritu Santo ya nos ha dado el poder para conquistar. Correcto. De, por favor, versículo 4. Finalmente vamos a llegar a él en algún año. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. La ley no está muerta en sí, sino que nosotros estamos muertos a la ley porque estamos muertos a sus efectos. Significa que no debemos tratar de vivir para Dios por medio de la ley. Ya sea la ley de Moisés o la ley religiosa inventada por otros hombres o nosotros mismos. Debemos estar muertos a toda ley religiosa. Por el cuerpo de Cristo. Detengámonos aquí un momento. Una vez más, a la iglesia le encanta inventar reglas, ¿sí? Sí. Recuerdo cuando comenzamos el Centro Familiar de Adoración. Habían como, no sé, Dave, si usted estaba aquí ya para entonces o no. No. No sé, habían 60 o 70 predicadores aquí que estaban en la nómina. Y íbamos a comenzar la iglesia y yo hice la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Tendremos reglas, regulaciones que podamos implementar y que debamos incluir? ¿Qué es lo que piensan? Ay, hermano, recibí algunas, quiero que sepa. Tenían todo tipo de reglas y yo les pregunté, les hice la pregunta en cierto momento, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y alguien habló y dijo, aceptar a Cristo. Yo dije, tienen la razón. Entonces, eso es lo que se va a requerir para formar parte del Centro Familiar de Adoración, solamente nacer de nuevo. Algunos de esos tipos se enojaron tanto conmigo que no me han perdonado aún. Una de las cosas que ni hemos hablado, No sé si usted estaba ahí ese día o no, pero... no me preguntó a mí. Yo todavía estaba bebiendo, ya veo. siguiendo las faldas, golpeando a la gente, vendiendo drogas. Me hubieras preguntado, sí. Pero Voy a tener que orar acerca de eso. no tiene que orar por eso. No quiero regresar a eso, ni usted tampoco. Pero el punto es, estamos hablando de la ley del hombre. Oficialmente, nos dice que hay 613 leyes que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Pero los judíos no estaban satisfechos con eso. Pero al Sí. tiempo que
llegó el Nuevo Testamento, tenían Amén. más de 1200 leyes y tenía que ayudarle a la gente a guardar la ley, porque nuevamente lo que la ley hacía, lo que usted dijo, Pérez, es que la ley probaba de que no podíamos guardarla. Ni aún honra a tu padre y tu madre, no podíamos guardarlo. Entonces, para tratar de guardarlos, inventaron casi el doble de las leyes para que la gente no quebrantara la ley. No funcionó tampoco. Entonces, cuando se levantaba el judío en el día de Cristo y en el día de Pablo, él miraba esas 1200 leyes que dictaban todo el movimiento de su día, todos los días de su vida. Quisiera mencionar un par de esas leyes. Sí. Y no se les permitía el día de reposo jalar una silla por el suelo. Si lo hacían, sería considerado como arar la tierra, así que no se puede hacer eso. Una No mujer podía no podía tampoco Sí. peinarse el cabello porque tal vez había polvo allí y la movería y sería considerado lo mismo, arar la tierra. Sí, así es. Si se cortaba el dedo en el día de reposo, usted podía detener la sangre, pero no podía ponerle nada para dejarlo, para que sanara. Pero cuando Jesús sanó el hombre con la mano seca en el reposo, no podía hacer eso. Entonces, si se infecta, tiene que esperar hasta el siguiente día. Y los ignoraban y lo odiaron por eso. Esas son las tendencias del hombre. Eso es lo que hemos estado diciendo. Es por eso que usted dice la ley religiosa es más prominente que la ley mosaica. Pero tenían lo mismo problema cuando la ley mosaica era el estándar de Dios, dado por Dios. Entonces seguimos añadiendo para tratar de hacer algo que solo Jesús puede hacer en el Calvario, pudo hacer en el Calvario. Entonces nuestro mensaje en los últimos 30 años es poner su fe en Cristo. Totalmente. Entender que lo que Él hizo es lo único que pudo resolver el problema del pecado. Recibe la gracia de Dios para ser regenerado, cambiado y que more adentro de usted. Y con su fe en Cristo, día tras día, quién es Él y lo que Él ha hecho, permita que la gracia de Dios nos transforme a esta nueva creación. La cruz anuló todo eso. Sí, y lo hizo todo disponible. Ahora vamos a pelear otra vez porque usted va a decir que es fácil y yo voy a decir que es difícil. Pero Usted está mal. yo estoy correcto porque es fácil pero es difícil. Lo difícil es que queremos meternos en el camino y ese es el problema. Sí. Pero es fácil si está en el camino correcto. Y esto anula la sinceridad. Muchas de esas leyes edificadas alrededor de la ley mosaica estaban sinceramente dadas para tratar de hacer que el pueblo de Israel no violara la ley mosaica. Si pudiéramos guardar las leyes de cerca o los mandatos, jamás violaremos la ley de Dios. Y si no violamos la ley de Dios, Dios nos va a dar la tierra, la ocupación romana va a terminar y vamos a ver la gloria. Había sinceridad y hay mucha gente religiosa. Y permítanme decir esto mejor, hay muchos cristianos que sinceramente han creado denominaciones, leyes, organizaciones para tratar de proteger al pueblo de Dios y que no se dañe a sí mismo. El problema es que no podemos entender que Dios no necesita nuestra ayuda. Ahí está. No importa cuán sinceros seamos, si le añadimos cualquier cosa a lo que solo Dios puede hacer, Correcto, hemos violado sí. el pacto. La sinceridad sale por la ventana en ese momento. Yo estoy seguro que la gente ha sido muy sincera con algunas de las ordenanzas que se han creado a lo largo de los años, pero sinceramente estaban equivocados y Dios no necesita la ayuda. Esta es la única respuesta. Fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. La gracia de Dios luego viene como resultado de eso y le da a la gente la regla y la regulación y lo que un hombre jamás pudiera darle a ellos. La cruz solamente lo puede hacer. Y el poder para hacernos lo que Dios quiere que Así nos es. hagamos es basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. Entonces si aprendemos el camino y el contenido del nuevo pacto, vamos a recibir el proyecto del nuevo pacto Amén. en el corazón y en la vida. Nuevamente, ayer en el último programa usted compartió cuando usted fue salvo. Todos estábamos hablando cuando fuimos salvos. Usted era un pecador en un teatro, afuera de un teatro, a punto de ir a balacear a la gente. Pero hablamos de
La transformación sobrenatural Sí. que presenta la salvación, hermano Swagger. Solo lo que hizo Cristo en la cruz. Vivir para Dios es lo más tremendo del Sí, mundo señor. si usted lo hace de acuerdo a la Biblia. Sí, Señor. Si usted trata de insertar o de injertar sus propios artefactos, medios, Nuestro- caminos, sí. Nuestros medios y caminos no solamente produce fracaso, sino que Así miseria. es. Usted dejó las drogas cuando fue salvo, Correcto. pero lo hizo porque el Espíritu Santo lo urgió a Sí. hacerlo. Fue un cambio de 90 días fenomenal, de el 9 de enero hasta el 6 de abril. Lo externo, la El drogadicción, el alcohol, todas las Cigarrillos. otras drogas, los cigarrillos, el Copenhagen, mascar tabaco, el hombre rojo, todo eso. Yo era un idiota que fumaba y mascaba tabasco, y si lo tragaba, probablemente lo tragué. Dominado por estas cosas, no podía cambiar. En 90 días, Pero un montón de reglas tampoco hubiera dado la victoria. yo no sabía las reglas. Solo me enamoré de Jesús. Y en 90 días, esos externos, ¿Cómo sabía usted que eso no era correcto? No había estado en la iglesia en muchos años. eso es lo que presenta la salvación, hermano Swagger. Eso es lo que presenta la salvación. Un testimonio interno de lo que está bien y lo que está malo, la moral del Espíritu Santo. Y aprendí en esos 90 días, me acuerdo, no le va a gustar esto, pero como joven, yo soy soltero, tengo pornografía por toda la casa. Y algunos de mis amigos venían porque estaban casados y no podían tener pornografía en su casa. Y yo me salvé y un día, un mes después de ser salvo, yo miré en una mesa y digo, espera, no puedo tener eso. Y pasé por toda la casa, los agarré y los tiré a la basura. El Espíritu Santo lo va a guiar Así es. a lo que está bien y correcto Sí, e incorrecto. correcto. Sin reglas, le ayuda si alguien le dice, usted tiene que ser sensible porque eso no está correcto. Pero esas cosas externas, hermanos Swagger, fueron cambiadas en 90 días y de ese día hasta este día ha estado trabajando en el corazón, que es el contenido de mi corazón. Andrew, ha sido un placer tenerte con nosotros en estos Gracias, últimos Señor. días. Fue un honor. Saluda a nuestros hermanos y amigos. Sé que tenemos varios allá. Sí, tal vez. Nuestros saludos. Salúdalos de nuestra parte, por favor. Sí, gracias. Estamos muy felices de que en su itinerario haya incluido a este ministerio aquí. Tengo que estar aquí. Muy bien. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.